Y me complace muchísimo recibir en Buenos Días Miami a través de América Radio al señor Julio Chilin, politólogo, autor, director de Patria de Martí, también de Cuban American Voice, columnista de medios y es un placer, por supuesto, como siempre, conversar de todo lo que está sucediendo en Cuba. Así que Julio, buenos días y bienvenido a Buenos Días Miami. Buenos días, Diana María, y el placer es todo mío. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, aunque tengamos que hablar, Julio, de un tema que estábamos esperando, ¿verdad? El pasado domingo 17 de marzo, debido a la terrible situación que está viviendo en Cuba. Bueno, tenemos una terrible situación desde más de 60 años, pero específicamente en los últimos tiempos hemos hablado de la crisis de alimentos que está sufriendo nuestro pueblo de Cuba, también la falta de electricidad, además de, por supuesto, la falta de libertad que no la tenemos desde hace más de 60 años. Háblenos un poquito su visión acerca de estas protestas, de estas manifestaciones que se estuvieron suscitando casi en toda Cuba y hablar un poquito al respecto y cómo está la situación en estos momentos. ¿Cómo no, Diana María? Mira, podemos decir que para la dictadura castrista estamos viendo el fortalecimiento de la tormenta perfecta. O sea, la tormenta perfecta para su destrucción y, por supuesto, el gran amanecer para el pueblo de Cuba. Porque en medio de, para ello, una transición, porque está en una transición hacia un modelo cleptocrático parecido a un putinismo, o sea, donde hay una tolerancia muy selectiva de propiedad no estatal. Estamos viendo las personas allegadas al poder y sus familiares estarse enriqueciendo cada vez más y a lo descarado, ya no solo son la familia de los Castro, eh, con robo del patrimonio nacional, usando eh, eh, los mecanismos del poder dictatorial para enriquecerse y tener, de eso se trata los mitines, de eso se trata toda esta falsa imagen que quieren dar que Cuba se está abriendo, está reformándose, que está habiendo una liberalización económica, nada de eso es cierto. O sea, la economía cubana sigue estando en manos de las empresas paraestatales, la ESA y todos sus aliados, están buscando una forma de legitimar el robo por medio de la fabricación de negocios ligados al poder. Y a la misma vez, Cuba está atravesando su peor crisis económica, crisis producida por el desastre, el gran fallo sistémico de que no son, no son capaces de tener un modelo mínimamente estándar para dar alimentación, para proveer para la sociedad. Y esto no es atípico con las economías socialistas. El economista húngaro Jonas Kornai le llamó economías de escasez, porque donde él argumentaba que el problema no era que, como algunos economistas comunistas decían que no, que estaban haciendo los cálculos mal. No es un problema de calcular mal, es un problema que el sistema no sirve, no produce. Entonces tienes estas dos cosas donde tienes la población que están viendo como un grupo selecto, una casta castrista, está viviendo sumamente bien, y sin embargo la gran mayoría de la población está en una miseria, por recortes. O sea, están viendo, por ejemplo, al dictador Díaz-Canel cada vez engordar más, cada vez Ay, a todos los cabe que lo menos en las rodean, claro. camisas, y ellos están pasando hambre, que no pueden darle comida a niños, están llegando a un estado de hambruna, y sin embargo están viendo a Esteban Lazo cada vez más inflado, y pero ¿cómo es esto? O sea, ellos no tienen los recortes, ellos viven muy bien, entonces esto está produciendo un enorme descontento. Y cuando vemos que a pesar de que las personas pueden salir del país, o sea,
el éxodo, que ha sido un arma que el castrocomunismo ha utilizado desde que llegaron al poder. Esta vez, a pesar de eso, a pesar de que ha habido el mayor éxodo en la historia del comunismo cubano, las personas y el descontento popular sigue existiendo. Entonces, sí tuvimos el 17 de marzo, que es parte, de nuevo, de un eslabón muy importante en ese proceso de liberación, pero la realidad es que todos los días en Cuba, a niveles tal vez no tan grandiosos en números, hay demostraciones, exhibiciones públicas de gran descontento, y eso se refleja en el sistema. Ya la culpa, si es embargo, si es vacía, ya eso no se lo cree Claro, absolutamente exactamente. Ellos siempre nadie en usan Cuba. ese mismo discurso. ¿Y cuál es la diferencia que usted ve de estas protestas que se suscitaron a partir del 17 de marzo con el 11 de julio, que todavía hay personas presas debido a las protestas del 11 de julio? ¿Cuál ve la diferencia? ¿Cree que fueron mayores las del 11 de julio que estas que comenzaron el 17 de marzo? ¿Cree que esta hará una diferencia? ¿No quedará un poco como las del 11 de julio? Que después quedaron todas estas personas presas, muchachos muy jóvenes todavía se encuentran encarcelados. Y Ana María, tu pregunta es muy importante y muy buena porque da, o sea, sirve de, de trampolín para desglosar una realidad más grande. Mira, el 11 de julio tuvo la magnitud en número, si lo comparamos con esto, pues naturalmente habían números superiores, eran cientos de miles de cubanos a través de 72 localidades que, que salieron. Eso demostró otro de los elementos de esa tormenta perfecta, eh, que es que ya la capacidad del régimen totalitario en Cuba no puede predecir el comportamiento social como en otros momentos. Entonces, eso nos agarró fuera de base y en adición a reprimir injustamente, por supuesto, como ha sido el caso de costumbre, en adición a dar condenas extraordinarias, abrir las puertas para que se vayan las personas, ellos han tomado una serie de medidas para evitar que eso ocurriera. Esas medidas se pusieron en curso el domingo 17 de, de marzo. Se pusieron en curso, eso puede explicar por qué en La Habana no hubo una repetición de lo que vimos en La Habana el 11 de julio. Y eso es porque, en efecto, salieron unidades represivas por puntos claves, bloquearon acceso, repartos donde viven personas reconocidas de la oposición, fueron impedidos de salir de la casa, salir de sus casas. O sea, tomaron todas estas medidas, hubo recortes de internet a través de la isla, o sea que ellos Claro, es lo primero que tomaron tengan internet. exactamente, pero sin embargo, a pesar de todo eso, vimos en Matanza, o sea, no se limitó solo a la parte oriental. Enseguida vimos una movilización y llegaron, por ejemplo, en Santiago con un carnaval, de pronto apareció la comida, apareció todo. Sí, en Eh, Santiago, de hecho, se estuvieron repartiendo alimentos en esa zona donde comenzaron las protestas, precisamente para eso. Correcto. Quiero decir que esto tiene que verse y entenderse realmente como una ampliación, una fase más profunda del 11 de julio, en el sentido de que el descontento popular sigue en curso, y hay que estar claro que aunque personas digan corriente y comida, están exigiendo simultáneamente un cambio sistémico, porque no puede haber duda, y esto es importante recalcar, y yo creo que muchas personas caen en un error cuando quieren hacer en un régimen dictatorial como el que está en Cuba, que es un régimen totalitario, o sea, de dominación total de la esfera social y económica en las manos, hacer una diferencia entre lo económico y lo político. En otras palabras, si aquí, si en una democracia hay una protesta
porque dicen que al agua no les gusta el agua, o no les gusta, o hubo una alza en el transporte público. Bueno, el sistema está hecho para que las personas lleven sus agravios en formas de protesta, que no piden un sistema político porque para eso son las urnas. O sea, entonces ahí sí es un enfoque económico, ahí sí es un enfoque, si quieren, social. Pero en el cambio, en cuanto a países como Cuba, En dictadura. todo está ligado. O sea, tú no puedes separar lo político de lo económico. Y prueba de eso es, de pronto, aparece toda la comida que tiene que aparecer eh, eh, para tú poder tener acceso a una mejor vida en el sentido material en Cuba, tienes que estar sumamente bien ligado con el poder político dictatorial. Estás hablando de un 10% de la población vive bien, el otro 90% está sometido en una miseria absoluta. Entonces, eso es la gran tragedia de Cuba, y yo creo que las personas tienen que entender eso, que un régimen totalitario no se puede hacer esa distinción. y, y hay que entender otra cosa, Diana María. El régimen se está cortando la electricidad, no solo porque son personas perversas, o sea, no es que lo hacen a propósito, porque, y no digo esto porque no es que carecen de la perversidad para hacerlo, no, pero lo hacen porque realmente tienen una crisis muy profunda que se ha puesto peor desde la invasión rusa a Ucrania, porque los bancos de Putin ayudaban a lavar dinero al catrismo del narcotráfico, ayudaban a lavar dinero a explorar las sanciones. Entonces, al tener esos bancos un mayor escrutinio en el mundo libre, pues entonces eso pierde que podemos ver la ampliación de los apagones a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, por eso es que vemos cubanos peleando a las órdenes de Putin, por eso es que vemos una presencia rusa mucho más presente en estos días en Cuba comunista. O sea, es una alianza que realmente solamente sufrió una interrupción durante los años de Yeltsin, pero está ligado a la supervivencia de Julio, ¿y se por ha eso es que, sabido un poco más de cuál es la situación que tiene hoy por hoy José Daniel Ferrer García, como tantos otros presos que llevan tantos años y que no se sabía mucho de José Daniel? Y incluso se estaba pensando hasta que podría estar sin vida el señor José Daniel Ferrer García. ¿Sabe un poquito más acerca de la situación de José Daniel, como de Luis Manuel Otero Alcántara, como de Michael Osorbo, pero en el caso específico de José Daniel Ferrer García, que lo han desaparecido, no se sabía nada de él? claro, mira, se sabe que están vivos, pero realmente cuando hay estas desapariciones, quiere decir, lamentablemente, que es probable por un deterioro, o sea, debido a las torturas, a las malas condiciones, a la represión constante para ver si lograra de parte de estos presos estelares, y digo presos estelares en el sentido porque todos los presos en Cuba tienen un valor extraordinario, pero sin embargo el enfoque internacional conoce más determinados De presos, estos, exacto, como y la Félix Navarro atención también. es más fácil, o sea, estar el ojo sobre ellos. Entonces, estas desapariciones obedecen a eso, obedecen, en adición a tratar de quebrarlos, hay que entender de que esto es un constante, o sea, que es lo que quisiera el régimen, eh, que uno de estos presos de alto perfil pues de pronto dijera que se equivocó, o renunciara a tomar posiciones dignas, y eso no lo logra, no lo han, francamente, no, a través del presidio político, que es uno de los grandes honores de la nación cubana, desde el 1 de enero de 1959, pues el presidio político ha sido un grupo de personas electas especial que no quebraron y mantuvieron la moral de una nación, y eso lo vemos aún hoy, y esto es algo extraordinario. Y la figura de José Daniel Ferrer, de forma muy particular,
primero por la popularidad que tiene un Paco dentro de Cuba, dentro de la sociedad cubana. Recordemos que hace unos años atrás ellos estaban hasta ofreciendo determinados servicios para la población que el régimen no estaba ofreciendo. Entonces esto logró un cierto espanto y se han enseñado con él porque él no ha querido, a pesar de que han dicho que se va y han dicho que no se va y permanece Sí, ahí. también a Michael No Osorio en dando, algún momento le propusieron, ¿no? Y a Luis Manuel Otero Alcántara, exactamente, claro, porque esa es la vía también que ellos usan. exactamente. Entonces, esto es, o sea, estos valientes seres humanos que son las mujeres que están presas por su vida, o sea, es algo increíble, impresionante ver esto y Cuba sigue siendo de una base per cápita uno de los países que más presos tiene en el planeta. Y las acusaciones, los delitos que están vinculados a la política tienen una proporción extraordinaria porque en Cuba se criminaliza todo lo que, o sea, ellos sí entienden que todo está comentado políticamente. Entonces permiten acusaciones, por supuesto, bajo otros pretextos, pero está ligado a la política. Pero José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Lee Navarro, Fiscal Abascal, son tantos que no, La lista es interminable, la lista es de verdad exactamente, muy grande, es de exactamente. verdad muy grande y es increíble y lo que no podemos nunca es olvidar a todos esos presos políticos. Por supuesto, estos son las figuras, pero hay muchos, muchos, muchos en las cárceles cubanas. Bueno, de verdad, Julio, siempre es un placer. Sabemos que el exilio cubano está preparando muchísimas actividades para hacer este apoyo al pueblo cubano, para que no se sientan solos, y esto es más importante y mucho más hoy que vivimos en redes sociales y que podemos también brindarle nuestro apoyo a través de las diferentes plataformas, así lo estamos haciendo. Y el exilio cubano, por supuesto, está convocando a una marcha aquí en la ciudad de Miami en apoyo a los manifestantes de la isla y siempre es un placer conversar con usted, politólogo, autor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice, que también pues prepara muchísimas actividades en apoyo al pueblo cubano, así que siempre es un placer compartir con usted y recordarles que Patria de Martí pueden suscribirse y pueden ver todo lo que hace Julio Chili también con un grupo de patriotas cubanos siempre. Así que siempre un placer que nos acompañe en América Radio y en Buenos Días Miami con Liana María Delgado y sabe que las puertas de América Radio siempre están abiertas para usted. ¿Cómo no, Diana María? Muchísimas gracias. Y mira, solo quiero señalar que es muy significativo que la marcha esa mañana va desde la antorcha de los héroes de Bahía de Cochinos a la Casa del Preso. O sea, dos pilares de patriotismo que tienen tanto que ver y de esfuerzos nobles y dignos y valientes en esta gran lucha que persiste hasta hoy contra el Castro comunismo. O sea, Efectivamente, va a ser mañana domingo 24 de marzo a las 10 de la mañana y el punto de partida va a ser la antorcha a la brigada 2506 en la intersección de la calle 8 y la avenida 13, como usted mismo lo apuntaba, culmina en la casa del preso político, así que ahí todos vamos a hacernos presentes para dar nuestro apoyo a nuestro pueblo cubano. Y también siempre se suman personas de otras nacionalidades, ¿verdad? Así que esto va a ser a las 10 de la mañana mañana domingo 24 de marzo. Muchísimas gracias, Julio, y lo esperamos en una próxima oportunidad. un placer siempre, Indiana, siempre a tu disposición. Gracias, gracias.